provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, que van del 44 al 129, pero no se olviden que la Constitución tiene también 17 disposiciones transitorias, que están después del texto constitucional, pero son artículos de la Constitución. Esas disposiciones transitorias, como su nombre lo indica, estaban orientadas, tengo un eco espantoso, ¿no? Estaban orientadas a que con el paso del tiempo se cumplan y dejen de tener sentido. El tema es que algunas de ellas ya se han cumplido y otras no, por lo cual siguen siendo parte de la Constitución vigente. Así que, ante la pregunta, ustedes deberían decir 4 partes. Y si ponen 2, tampoco está mal. Y si llegan a ver una pregunta de ese tipo en el multiple choice, pelense con los profes, porque todas las respuestas son correctas. Pueden ser 2, 3 o 4. Preámbulo, el texto de la Constitución y las disposiciones transitorias. Eso para los que dirían 3. Para los que dirían 2, el preámbulo y el texto constitucional. Pero está mal, porque las disposiciones transitorias son parte de la Constitución. Y algunos encima dividen la Constitución entre una parte dogmática y otra orgánica, y tampoco está mal. Por lo cual es una pregunta tramposa, porque no tiene una sola respuesta. Entonces, si en algún final o parcial aparece, peléense con nosotros, digamos. Digan, no, profe, yo no les voy a hacer esa pregunta, dicho sea de paso, digamos, ¿no? Pero si en un final aparece, ustedes digan, depende cómo le interpretemos. Bueno, vamos a empezar la clase. Tenemos, ¿cuántos alumnos conectados? 42. Bueno, se está dando una especie de rebalance. Están aumentando los alumnos en el aula virtual y están bajando en clase. Digo, ya son muchos más los que están en el aula virtual. Si seguimos así, ya ni vengo, ¿no? Un poco, digamos, el sentido de esta modalidad híbrida es también aprovechar la presencia del profesor en clase. Por eso, en la medida que pueda, yo voy a insistir en que ustedes vengan. Está pasando en muchas otras materias también que los alumnos dejan de venir porque les queda más cómodo el sistema a distancia, pero lo probable es que si esto sigue se revise la modalidad híbrida, lo cual, digamos, sería un retroceso, digamos, por lo que mi sugerencia es que todos aquellos que puedan estar presentes les va a ser de utilidad. La clase pasada, del día lunes, ustedes empezaron a ver la unidad 4, unidad que van a terminar el lunes que viene, de nuevo en el formato virtual con Noelia, que es una unidad muy importante, ¿no? Declaraciones de derechos y garantías en la Constitución Nacional. En paralelo, ustedes conmigo están viendo la unidad 3, que podríamos intentar cerrar hoy, y si queda un poquitito, lo vamos a ver en la clase del miércoles que viene, en donde también vamos a dar la unidad 5. ¿Por qué digo esto? Un poco como les señalaba, porque siempre me gusta planificar para que ustedes puedan hacer sus propias lecturas, venir con la clase leída, pero también para advertirles que el parcial ya está más cerca, ¿no? Ya de 8 unidades, la semana que entra ya vamos a haber visto 5 completas. Es decir, si bien nos quedan las más largas, ya hay mucho para ir estudiando. No se confíen, no se dejen estar, no digan, bueno, cuando pasen las otras materias vamos a empezar a leer constitucional, porque se les va a hacer bastante empinada la cuesta. Humilde sugerencia, sigan viniendo a clase, pero sobre todo empiecen a leer. En la clase de hoy vamos a dar una continuidad a lo que empezaron con Noel, es decir, a trabajar con la Constitución en la mano. Hoy también vamos a ver artículos de la Constitución, no tantos, pero algunos que son muy importantes. Yo siempre, hoy me crucé con un par de colegas en el centro y me decían, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa tan...? Yo le dije, es mi Constitución.
Y creo que eso les dio como tristeza, dijeron, debe andar mal de plata el doctor Bernal, le vamos a dar unos mangos para que se compre una constitución nueva. Y no, esta constitución yo la tengo de hace por lo menos 15 años, con la que vengo dando clases, pero también la traigo porque este es el espíritu que debe tener una constitución. Debe estar usada, debe estar subrayada, trabajada. Para eso está la constitución, por lo menos en este curso. Si la queremos aprender, la tenemos que tachar, borronear, tenemos que subrayar, tenemos que escribir al lado. Un poco también ese es el sentido de por qué la uso así. En mi casa tengo una más bonita, pero tengo un par de constituciones comentadas, pero bueno, eso ya son más para abogados o para... En cambio, ustedes me gustaría que tengan constituciones de este tipo, digamos, bien trabajadas, bien sucias por el paso del tiempo, porque le encuentran utilidad al hecho de hacerse amigos de la Constitución. Bueno, ¿quién se anima a decirme qué vimos en la última clase conmigo? A ver si están atentos, digamos. ¿Qué tema vimos? O sea, la única forma es ir a los apuntes, digamos, nadie los está leyendo. Habíamos hablado de la teoría constitucional, habíamos dicho que de alguna manera eran los pilares del edificio del derecho constitucional, que a la vez sigue siendo el edificio sobre el cual después se montan, como en sucesivos pisos, los otros derechos, ¿no? El derecho comercial, el derecho civil, el derecho laboral, porque el derecho constitucional es el derecho fundante, es el derecho fundamental. ¿Por qué? Porque la Constitución es el techo de nuestro orden jurídico y todas las normas inferiores, entre ellos los códigos, por ejemplo, el Código de Derecho Privado, la Ley de Sociedades, una resolución de la AFIP, por dar ejemplos, tienen que ajustarse a la Constitución, no pueden violar el texto constitucional. Eso llevó en la primera clase a analizar el primer de estos institutos, que ahí lo debe tener en sus apuntes, que era el poder constituyente. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de esa definición que después explicamos, es la facultad soberana que tiene un pueblo de darse un ordenamiento jurídico y político fundamental a través de una constitución. Ahí hablamos que ese era el momento fundacional de un Estado de Derecho, que en la Argentina eso pasó en el año 1853, con nuestra primera constitución, y que, habíamos dicho, la titularidad del poder constituyente reside en el pueblo, en la soberanía popular, por eso, indudablemente que el poder constituyente solo se puede llevar adelante en democracia, bajo un gobierno republicano. Esto lo vamos a poner entre comillas cuando veamos ahora el segundo concepto. Porque claro, bueno, la historia argentina es una historia difícil en materia de instituciones, de derecho constitucional, como yo ya les voy a ir explicando. Pero bueno, esta primera noción de qué es el poder constituyente, que nos explica cómo nacen las primeras constituciones, cuáles son sus características, cuáles son sus límites, sobre eso hablamos la última parte de la clase, pero también la definición continuaba. ¿Y qué más decía? Dice, también la posibilidad de modificar las constituciones en todo o en parte cuando ello sea necesario, ¿no? Esto obviamente nos da pie al segundo elemento que vamos a ver esta clase de la teoría constitucional, que es la reforma constitucional. La posibilidad que tienen estos textos constitucionales de modificarse de tanto en tanto, cuando ya la realidad social, política, institucional nos dice que la Constitución nos quedó anticuada, es necesario reformarla. Pero también debemos decir que las constituciones clásicas, como la nuestra, la de la primera etapa histórica, son constituciones que venían del racionalismo y que tenían como idea fuerza de que eran constituciones perfectas, de laboratorio. Entonces la idea era no tocarlas, no modificarlas mucho. El valor que primaba era el de la estabilidad en el tiempo. Por eso, modificar las constituciones, sobre todo la nuestra, es bastante complicado. Es un proceso bien intrincado que está explicado
en el artículo 30 de la Constitución Nacional. A ver qué joven aplicado, qué niña aplicada ha traído la Constitución. ¿Quiere leerlo en voz alta? Así la escuchan. Veo que hay muchas constituciones, está bueno eso. ¿Se escuchó algo en el aula virtual? Me parece que no, pero estamos leyendo el artículo 30 de la Constitución. Acá una compañera lo leyó y vamos a empezar por el principio. La Constitución puede ser modificada en el todo o en cualquiera de sus partes. Eso dice el texto del artículo 30. ¿Se puede modificar toda una Constitución? ¿Se puede o no se puede? Porque dice en todo o en cualquiera de sus partes. Allá hay un caballero que levanta la mano desesperado. Ajá. Acá yo les traduzco al aula virtual. Hay un compañero que dice que no, que hay cosas de la Constitución que no se pueden modificar y entre ellas señala la forma de Estado y la forma de gobierno. Hay otros acá adelante que decían sí, se puede modificar todo. ¿Alguna opinión más? Bueno, la respuesta, como en tantos otros temas del derecho, pero también de la economía, es que hay miradas confrontadas, que los constitucionalistas no están todos de acuerdo. Hay algunos que dicen no, como dice el caballero de allá al fondo, no se puede modificar toda una constitución porque hay una serie de núcleos o de acuerdos básicos que vienen de la constitución original y que nos definen como Estado, como nación, como gobierno, por lo cual deben ser inalterables en el tiempo, ¿no? Se tendió a llamar a esos contenidos como cláusulas pétreas. Obviamente que lo de pétrea viene de piedra y la idea de piedra es porque son núcleos duros que no se deberían modificar. Uno de sus principales defensores fue un constitucionalista muy importante, Germán Vidar Campos, lo van a haber citado muchas veces en el manual, y él decía que el preámbulo, la forma de Estado federal, la forma de gobierno republicana y democrática y el vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica son inmodificables, son para él contenidos pétreos porque vienen de la mano de los acuerdos fundacionales que hicieron al Estado argentino en su momento y que hay un consenso social en que no deben ser modificados. ¿Qué pensamos de esto? Ahora que ya sabemos que dice la mitad de la biblioteca. Bueno, eso es una buena pregunta. La Constitución dice en todo o en cualquiera de sus partes. Esto nos abre pie al principal argumento de quienes sostienen lo contrario, que se podrían definir como textualistas o literalistas, que es una corriente que trata de interpretar las constituciones a partir estrictamente de lo que dicen, ¿no? Y acá dice puede modificarse en todo o en cualquiera de sus partes. Y acá no hay una verdad, sino que acá lo que uno puede hacer es tomar partido por una o por otra de las posturas. Ustedes, a priori, ¿por cuál optarían? ¿Hay contenidos pétreos o podemos modificarla toda? Acá, bueno, en este caso la historia constitucional argentina, digamos, ¿no? Acá un compañero dice que cree que toda la constitución puede ser reformada. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Alguien piensa que hay que preservar algunas cosas? En realidad cambiar la constitución ya es muy difícil de por sí. Eso lo vamos a ver ahora.
Pero, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos tiene algunas cláusulas que son inmodificables, pero lo dice la Constitución, ¿no? Por ejemplo, la presencia de los Estados miembros en el Senado es igual, es inmodificable. O sea, puede pasar el tiempo, pero no se puede cambiar esa cláusula. Entonces, no es alocado pensar que algunas constituciones alojen en su seno núcleos inmodificables. Pero en este caso, porque la propia Constitución así los dice. La nuestra no nos dice eso. Nos dice que puede ser modificada en todo o en cualquiera de sus partes. Pero vamos a analizar los hechos. Vidal Campos dice, bueno, el preámbulo debería ser uno de estos núcleos duros. Sin embargo, en la reforma de 1949, la que llevó adelante el presidente Perón, se modificó el preámbulo. Y durante muchos años tuvo vigencia ese preámbulo hasta que después se derogó esa Constitución. Primera problematización, o sea, el preámbulo es una expresión, es una toma de partido con respecto a algunos temas muy importantes, y algunos dicen es un programa de gobierno, pero para 1853, no es para el 2022, ¿no? Los objetivos del preámbulo son todos muy valorables, y algunos todavía incompletos, ¿no? Como el bienestar general, o alguno dirá afianzar la justicia, y algo de razón podrá tener. Pero claro, era en el programa de gobierno para los primeros presidentes de la Argentina. Deberíamos nosotros tener la posibilidad de contar con un preámbulo que nos plantee objetivos que tengan que ver con la Argentina del futuro, de lo que viene, ¿no? Y acá aparece otra teoría que es de la literatura norteamericana, que habla de la constitución viviente, que dice que cada generación tiene derecho a vivir y a interpretar su propia constitución, y no tiene que aferrarse a una constitución que a lo mejor no cambió en 70, 100 o 150 años, ¿no? Y que a partir de ello tiene que haber un activismo del Congreso y de los tribunales para actualizar la Constitución cuando lleva mucho tiempo sin reformarse, ¿no? Esta teoría tiene sus críticos también, que dicen, bueno, pero esto a lo mejor promueve el activismo de los jueces, y los jueces no son legisladores, los jueces no son convencionales constituyentes, tienen que interpretar la ley nada más. Pero bueno, en este delicado juego de equilibrio entre los poderes navegan nuestras repúblicas, nuestras democracias, ¿no? Siempre hay conflictos, siempre hay tensiones entre poderes. De hecho, ayer y anteayer hemos estado viendo cómo hay fuertes conflictos entre nuestros poderes. Es algo natural al sistema democrático. Pero bueno, podríamos problematizar otra cláusula, la de Vidal Campos, cuando habla del vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica. ¿Debe seguir siendo así? ¿Argentina es tan católica como era en aquel tiempo? ¿O se ha vuelto, por un lado, más ecuménica y por otro lado, más agnóstica? Y yo creo que pasa un poco de todo. Si uno ve cualquier encuesta de cultura política que valore creencias, las últimas que yo he visto, más o menos la mitad de los argentinos afirma no practicar ninguna religión ni ascribir a una en determinado. Y dentro de aquellas personas con convicciones religiosas, la Iglesia Católica lidera, pero por muy poco, con respecto a otras religiones, ¿no? El mapa de las creencias y de los valores religiosos cambió drásticamente de 1853 a hoy, ¿no? Seguir aferrándonos a esos valores, en definitiva, es un anacronismo. ¿Qué significa esto? Que va en contra del tiempo en que se vive, ¿no? Hoy hay, pero bibliotecas enteras de juristas y también de gente de otras disciplinas que dicen que el Estado es una cosa y el Estado no debe tomar partido con respecto a religión alguna. Lo dice, de hecho, la Constitución de la provincia de Neuquén, que es la única en su tipo que avanzó en ese sentido. Y en cambio hay otras provincias que se aferran a la religión hasta el punto de no querer implementar en sus distritos escolares la enseñanza de la ley de educación sexual integral, ¿no? En un país conviven culturas muy diferentes porque, claro, hay provincias más religiosas y hay distritos que son mucho más
digamos, asépticos en materia religiosa. Esto tiene que ver mucho con lo urbano y lo rural, con los grandes centros universitarios y con los pueblos muy del interior. Son como culturas que conviven en un país. Pero que la Constitución tome partido por uno en lugar de otros es complicado, ¿no? Porque incluso marca un rumbo. Si la Constitución elige a una religión por sobre otras, también está comprando determinados valores y determinadas creencias que harían difícil de justificar algunas decisiones que se toman desde el Estado. Y el Estado, a partir de la actividad del Congreso, tomó decisiones que han ido bien en contra de los intereses de la Iglesia. Si quieren ir al siglo XIX, con la creación del registro civil, se le quitó a las iglesias el manejo del nacimiento y defunción de personas. Con la ley de matrimonio civil, también se quitó del ámbito eclesiástico el registro de las personas de que se casaban, ¿no? Con la ley 1420 de educación, la ley de Avellaneda, se impuso la educación laica en lugar de religiosa, en las escuelas públicas. Un gran avance para la época. Pero todo eso estaba pensado para recibir a los millones de inmigrantes que iban a venir años después y que iban a mandar a la escuela a sus hijos y que no tenían por qué esos chicos estudiar una religión que a lo mejor no era la de sus padres. Y si venimos más acá en el tiempo, presidencia de Alfonsín, la ley de divorcio vincular, que fue un gran lío que dividió a la sociedad. Si venimos más acá en el tiempo, el matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, la interrupción voluntaria del embarazo, cada una de estas decisiones contrarían la idea de que Estado e Iglesia tienen un vínculo privilegiado. O sea, la sociedad avanza en un sentido y la Constitución se quedó estática en la otra. Entonces, defender que esto es un contenido pétreo, por hoy es difícil de justificar, porque seguramente la mayoría de los argentinos optaría porque la Constitución no diga nada con respecto a las religiones. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que diría esto. Y si dijera, bueno, tiene que tener una definición religiosa, se va a armar un gran lío acerca de qué religión, ¿no? Porque ya no hay una religión abrumadoramente mayoritaria. Sí, el cristianismo, pero en muchas otras opciones, no solo la católica, apostólica y romana. Esto es un dato de la realidad. Vayamos a los últimos ejemplos. El federalismo. Yo soy un profundo defensor del federalismo e investigo federalismo, escribo sobre federalismo. Eso no implica desconocer que el nuestro es uno de los peores federalismos del mundo. Después vamos a discutir estos temas en dos unidades. Hay casos de países que siendo centralizados cambiaron y se volvieron federales. Hay casos de países que siendo federales, aunque hace mucho, mucho tiempo, después cambiaron a fisonomías centralizadas. Y son opciones acerca de cómo organizar el poder. De hecho, nuestro federalismo es el federalismo más centralizado del mundo. O sea, suena como ilógico, pero es así. Es el federalismo que va en contra de la tendencia global a descentralizar, a empoderar a los gobiernos locales. Nosotros vamos en el sentido contrario. Nos volvemos cada vez más centralizados. Entonces, a ver, la Constitución podría intentar cambiar que no le cambiaría la vida de las personas prácticamente nada, ¿no? Todo esto quiero plantearlo en términos de que yo ascribo a la segunda mirada, a que debe ser cada sociedad en un momento histórico determinado el que buscará el punto de equilibrio con respecto a cómo quiere que sean sus instituciones y sus formas de gobierno, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus miradas sobre distintos temas, sea la religión o sea el desarrollo económico, por decir algo. Entonces, yo me sumo a esa idea de que la Constitución puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus partes. Pero también me sumo a eso, ¿por qué? Porque para que la Constitución sea reformada son necesarios elevados grados de consenso. Porque, ¿qué decía el artículo 30 a continuación? Pero para ser modificada, primero debe ser aprobada por las 2/3 partes al menos del voto de los miembros de cada cámara.
es decir, que hay que juntar la voluntad del 66% de los diputados y de los senadores para poder reformar la Constitución. Ningún oficialismo en la historia argentina, ningún gobierno democrático ha logrado tener en ambas cámaras esa mayoría. Alguna vez lo logró el justicialismo en la Cámara de Senadores, pero nunca en ambas cámaras. Porque claro, a ningún presidente lo han votado casi el 70% de los argentinos, ¿no? Y está bien, porque eso genera balances de poder. Entonces, para modificar la Constitución, ahí le doy la palabra, siempre es necesario que el oficialismo acuerde con una parte de la oposición y negocie en el buen sentido, porque negociar en política no está mal cuando lo que se negocian son ideas, valores, argumentos y se hace sobre la mesa. No hay nada de malo en la política transaccional. Nosotros estamos acostumbrados a que detrás de eso siempre se esconde algo oscuro, pero no hay nada de malo de que los partidos políticos negocien puntos de equilibrio. Y si no lo hacen, la Constitución no se toca. Por eso me parece que el artículo 30 es sabio al buscar esa mayoría. Sí. En nuestro país no existe el referéndum. El referéndum es un mecanismo de democracia semidirecta que sirve para consultar a la ciudadanía sobre algunos temas de naturaleza legislativa. No conozco ningún país en que un referéndum habilite la reforma constitucional. Y en nuestro país en particular se pueden hacer plebiscitos, encuestas, lo que quieran, pero si no se juntan las 2/3 partes de los votos de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no se puede poner adelante el proceso de la reforma constitucional. ¿No? Es clara la Constitución en ese aspecto. Pero a la vez, no solo tenemos que conseguir esa enorme mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, sino que también, ¿qué nos dice la Constitución? Pero no será convocada sino a partir de una, o sea, no se podrá materializar sino a partir de una convención constituyente. Entonces, nosotros podríamos claramente decir que hay 2 etapas, y algunos autores dirían 3 etapas para modificar la Constitución. La primera es sancionar una ley declarativa de la reforma que tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores con esa enorme mayoría. El segundo momento sería la convención constituyente, pero hay un paso intermedio, que es que la ciudadanía, a través de los partidos políticos, vote a los convencionales constituyentes. Nuevamente, la soberanía popular se pone en acto en el poder constituyente porque los que van a modificar la Constitución no son los mismos diputados y senadores, no son electos a dedos, no son nombrados por las provincias, sino que los votamos nosotros, los votamos los ciudadanos, como pasó en el año 1994, y a partir de ello ya sí tenemos los convencionales constituyentes. Esa sería la etapa preconstituyente, la que sucede en el Congreso, después la gente vota, y después vendría la etapa constituyente propiamente dicha, en donde los convencionales constituyentes se juntan en una convención y debaten. Pero volvamos a la primera etapa, a la preconstituyente. Esa ley declarativa de la necesidad de la reforma debe definir algunas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, la más importante de todas, ¿qué artículos se van a reformar? Las convenciones constituyentes no dicen vamos a modificar toda la Constitución, ¿no? La única vez que se hizo de manera abierta fue en el año 1949, volvemos al ejemplo de la Constitución que reforma Perón, y ya vamos a hacer una crítica de por qué esa reforma no fue viable en el tiempo. Ya lo vamos a llegar a eso. Pero el proceso exige que se determinen precisamente qué artículos de la Convención se van a tratar y modificar o qué temas nuevos se van a incorporar a la Constitución que hoy ya no existen. ¿Y cuál es el punto? Esto que se define como la competencia material de la Convención Constituyente la define el Congreso. Y la Convención Constituyente no se puede salir de esos temas. No
puede decir, ah, bueno, pero ya que estamos, vamos a modificar y vamos a crear nuevos derechos, o vamos a hacer esto en materia de Poder Judicial. No puede. El corset de la agenda de temas lo pone el Congreso cuando en la ley declarativa dijo, se habilitan tal, tal, tal y tal tema. La Convención Constituyente va a discutir nada más que esos temas. Se pondrán de acuerdo o no, y si no hay acuerdo, ¿qué pasa? Y no se modifica la Constitución. Si hay acuerdo, sí, se avanza y se modifica. Pero la Convención Constituyente no se puede extralimitar en los temas que va a definir. Tiene que trabajar sobre la agenda que aprobó el Congreso. Como para que vean lo rígido que es el proceso de reforma constitucional en la Argentina. Sí. Y lo acabo de decir, el 66%, las 2/3 de los votos de cada una de las cámaras, ¿no? Ya no llegamos, ya vamos a llegar a la Convención Constituyente, todavía estamos en el Congreso. Esa ley declarativa de la reforma debe decir cuáles temas están habilitados para tratarse, debe decir qué día y cómo va a votar la ciudadanía para elegir los convencionales constituyentes, cuántos convencionales constituyentes van a haber. En la última reforma, la del 94, se tomó como criterio que iba a haber tantos convencionales constituyentes como diputados y senadores tiene cada provincia. Es decir, por ejemplo, Córdoba tiene 18 diputados y 3 senadores. Ese es el número, si se usa el mismo criterio, de convencionales constituyentes que tendría Córdoba en una próxima reforma constitucional. ¿Por qué está bien este criterio? Porque guarda proporcionalidad a la población, ¿no? Cierta proporcionalidad. Una vez definidos los temas, cuándo se vota, cómo se vota, cuántos miembros tiene la Convención Constituyente, se tienen que definir dos cosas más. El lugar donde va a sesionar, que por razones históricas siempre suele ser la ciudad de Santa Fe, que fue el lugar donde se hizo el primer Congreso Constituyente, y el plazo de funcionamiento. ¿Hay plazo predeterminado? No. Tiene que ver con la cuantía de temas que se vayan a tocar. En la Convención del año 94, como eran muchos temas, la Convención Constitucional trabajó 60 días. Hay reformas constitucionales que demoraron 3 días, porque eran poquitos los temas a reformar. Bueno, todo eso debe estar en la ley declarativa de la necesidad de la reforma, que es aprobada por el Congreso con las 2/3 de los votos de cada una de las cámaras. Después la ciudadanía vota, elige los convencionales constituyentes y ahí pasamos a cómo se debate en la Convención Constituyente. Antes usted me había... Buena pregunta. Cualquier ciudadano mayor de 18 años que no tenga ningún impedimento legal para presentarse, que no tenga una condena firme, que no tenga una discapacidad, que no esté cumpliendo condena, mejor dicho, que tenga una condena firme o una inhabilitación para ocupar cargos públicos. Si uno no cumple con ninguno de esos impedimentos, puede ser candidato. Pero las candidaturas se instrumentan a través de los partidos políticos. No puede haber candidaturas independientes. En la Argentina no están permitidas, digamos, solo a través de los partidos políticos. ¿Diputados? Pueden ser candidatos los senadores, los diputados, los gobernadores de provincia, pueden ser candidatos también intelectuales, juristas, economistas. Siempre las convenciones constituyentes tienden a ser un poco más amplias que cuando uno vota diputados o senadores, que siempre vota un menú de gente que viene de la política. En estos casos, cuando se trata de una convención constituyente, los partidos políticos suelen buscar a referentes del pensamiento jurídico, de intelectuales, ha habido artistas, ha habido gente de distintos orígenes, por ejemplo, en la última reforma del año 1994. Pero es buena su pregunta. Y una vez que ya tenemos la Convención Constituyente con sus convencionales electos, el primer día que fija la ley declarativa se constituyen en la ciudad de Santa Fe, como generalmente se ha hecho, y empiezan a trabajar los temas. Se dividen en comisiones, esas comisiones tienen representación de todos los partidos políticos, allí se debaten los temas, si hay acuerdo, se genera un despacho único, si no hay acuerdo,
se generan despachos de mayoría y de minoría, es decir, los que firman más convencionales son los de mayoría, los que firman menos pueden ser 2, 3 o 4 despachos en disidencia, y al final de todo ese trabajo de comisiones se junta en plenario de la Convención Constituyente y va votando punto por punto. En aquellos puntos en que no hay dictamen, la Constitución se deja como está. En la que hay acuerdo unánime, hay un solo dictamen, se aprueba tal cual está, y cuando hay dictámenes de mayoría y de minoría, se discute en el seno de la Convención Constituyente y después se vota. Si no se logran acuerdos, se vota. Y el que tiene más votos, así va a ser la reforma constitucional. Terminado ese proceso, hay una comisión redactora compuesta por convencionales de distintas fuerzas que elaboran lo que se llama un texto ordenado de la Constitución. Toman la vieja Constitución y le incorporan las reformas y de alguna manera queda escrita con las nuevas reformas. Esto de vuelta se somete a consideración de los bloques. Si no hay objeciones, se aprueba. Y acá no termina el tema. Para que cierre el ciclo de la Convención Constituyente se tienen que juntar todos los convencionales constituyentes, aprobarla y jurar la nueva Constitución. Y después de eso la tienen que jurar el presidente, el vice, los ministros, los miembros de la Corte, todos los jueces, todos los gobernadores, todo, hasta los chicos en la escuela, juran la nueva Constitución reformada. Se publica en el boletín oficial y ahí ya tenemos una nueva Constitución. Se darán cuenta que no es sencillo modificar la Constitución, volviendo a esa idea de la estabilidad. Y de hecho, todos nosotros sabemos que a todos los presidentes les gustaría tener su propia Constitución, ¿no? O sea, que la Constitución diga lo que él quiere que diga. Y ha habido muchísimos intentos de este tipo que han fracasado. Y aquel intento que no fracasó tuvo vida efímera. Ya lo vamos a analizar. Porque ¿cuándo reformamos la Constitución? En 1860, en 1866 y en 1898. Eso en el siglo XIX. Y en el siglo XX, en 1949, 1957 y 1994. Son pocas, si se quiere, las reformas constitucionales. Y a la vez, salvo en la del 94 y en la del 49, en todas las otras se tocaron pocos artículos. La de 1860 tuvo un sentido histórico, que fue incorporar a la provincia de Buenos Aires, después la batalla de Cepeda, después del triunfo de Urquiza, y en donde las provincias hicieron algunas concesiones que de alguna manera beneficiaron a la Constitución porque se volvió más federal. Pero todo esto lo vamos a ver cuando veamos federalismo. Sin embargo, ahí ya empezamos incumpliendo la Constitución. Porque la Constitución de 1853 decía que por 10 años no se podía modificar. Y sin embargo habían pasado apenas 7 años y ya la modificamos. ¿Por qué? Y bueno, porque había un interés general más grande, que era cerrar el circuito de la unidad nacional, incorporar a la provincia de Buenos Aires. Después vino el proceso de que llevamos las autoridades de la nación a la ciudad de Buenos Aires. Las primeras autoridades de la nación residieron en la ciudad de Paraná, la capital de Entre Ríos, de donde era el primer presidente de los argentinos, Justo José de Urquiza. Recién en 1861, 1860-61 se mudan el presidente y el Congreso a Buenos Aires y en 1862 se crea la Corte, ¿no? O sea que todo ese circuito de organización llevó su tiempo. ¿Cuándo más modificamos la Constitución? En 1866. Pero fue una reforma muy pequeñita. El tema central era volver a discutir el régimen de distribución de competencias tributarias para devolverle a las provincias los aranceles de exportación. Este tema no se pudo tratar porque estábamos en plena guerra del Paraguay y el presidente Mitre dijo, bueno, necesitamos mucho dinero para solventar esta aventura bélica, aparte lo más irracional que debe haber pasado en este continente, por lo menos en aquellos tiempos. Y por otro lado, estamos en un proceso de construcción del Estado-Nación, ¿no? De ampliar la frontera, los ferrocarriles, y todo eso llevaba dinero.
Producto de eso es que Mitre hizo una firme defensa para que eso no se toque, se votó y triunfó la mirada de centralista en una votación reñida, 22-18. Eran poquitos los convencionales constituyentes en aquella época. Y aparte de eso, eso nunca se tocó más, en detrimento de las provincias, todo un tema que vamos a volver a hablar cuando hablemos de federalismo en la unidad 6 y 7. Después saltamos a 1898, donde se modificaron dos cláusulas nada más. Por un lado, se sacó de la Constitución la cantidad y el nombre de los ministerios, se dejó para que sea el Congreso el que define por ley cuántos ministerios va a tener cada presidente, y por otro lado se actualizó la base de cantidad de diputados en relación a la cantidad de habitantes que había en el país, porque claro, en aquella época empezaron a llegar millones de inmigrantes, entonces fue necesario armar una Cámara de Diputados más amplia y más representativa, y de ahí en más se definió que la base de la cantidad de diputados se debe actualizar cada 10 años en base a los censos nacionales. Nosotros lamentablemente hace varios censos para atrás que no estamos actualizando la cantidad de diputados que deberíamos tener, y en esto pierden las provincias más grandes. Córdoba debería tener por lo menos 4 diputados más, Santa Fe debería tener 3 más, la provincia de Buenos Aires debería tener 30 y pico más, y esto distorsiona la idea de proporcionalidad en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Quiénes ganan con esto? Las provincias más chicas, que tienen un piso de cantidad de diputados. Y como ustedes verán, en esas 3 reformas se tocaron pocos aspectos. La más importante fue la de 1860, en donde se modificaron 18 o 19 cláusulas. Casi todas ellas para promover un federalismo más profundo, digamos, ¿no? Ahí dialogaba, por un lado, un Alberdi que era bastante centralista en su forma de entender el funcionamiento del país, y en 1860 el protagonismo lo tuvo Sarmiento, que era una persona que creía en devolverle competencia a las provincias, y a partir de eso es que pasamos a hacer una federación un poco más equilibrada, un poquito más equilibrada, temas que yo abro paréntesis porque vamos a volver a tratar en este curso, y que aparte son los temas que me gustan. Sí. Por la Constitución de 1853, el pensamiento de Alberdi era un pensamiento mucho más orientado a replicar las instituciones europeas. Él había estudiado el modelo francés, había vivido en Francia, y cuando en la Constitución él de puño y letra escribe en las bases que debíamos ser un país federal, lo dice no por convicciones federales, sino porque sabía que era la única forma de zanjar 50 años de luchas entre las provincias y la capital, entre el puerto y las economías del interior. Nada más que por eso él accede y sugiere, digamos, que el formato sea federal. Pero en los hechos esa constitución de federal tenía muy poco. Se vuelve mucho más federal con la reforma de 1860. Pero no quiero hablar más de este tema porque lo vamos a tener que desarrollar en profundidad en clases sucesivas. Y después, bueno, sí, viene la muy importante reforma del año 1949, que a la vez fue una reforma dudosamente legítima en términos constitucionales. Perón era un presidente con mucho respaldo popular y que tenía 6 años de mandato sin posibilidad de ser reelecto inmediatamente. Así eran los presidentes antes de la reforma del 94. Duraban 6 años y podían ser reelectos, pero en el medio no podían presentarse a su reelección, es decir, que tenía que venir otro presidente. Perón impulsa la reforma constitucional, él tenía mayoría en las 2 cámaras, pero estaba lejísimos de tener el 66%, las 2/3 partes. Entonces, forzó una interpretación absolutamente anómala de que con las 2/3 partes de los presentes, del total de los presentes en cada cámara, se podía modificar la Constitución. Y acá cambia drásticamente la ecuación, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene 72 senadores, ¿cuánto es las 2/3 partes? A ver.
Son 48. Ustedes deberían ser más rápidos que yo para hacer las cuentas. Yo soy el abogado acá, ustedes son los contadores. Ahora, si por ejemplo, la Cámara funciona con quórum estricto, con 37 miembros, usted con 25, que serían las 2/3 partes de 37, puede modificar la Constitución, ¿no? Fíjense, de 48 a 25 hay un mundo de diferencia. Y en diputados sucede lo mismo, nada más que los cálculos háganlo ustedes. Pero Perón forzó esa interpretación cuando se votó en el Congreso las fuerzas políticas opositoras, principalmente el radicalismo, porque en aquella época era un sistema bastante bipartidista, se levantó de esa convención constituyente. Cuando se votan convencionales constituyentes, algunos partidos no se presentaron, una parte del radicalismo sí se presentó, se constituyó el primer día de la convención constituyente, denunció la ilegitimidad del mecanismo que se había adoptado en la ley del Congreso y se retiraron. Con lo cual, los únicos que sesionaron eran los convencionales constituyentes del justicialismo. Y obviamente de eso surgió una constitución monocolor, ¿no? Que si ustedes la buscan, si son curiosos y buscan un texto, en internet lo consiguen, y lo comparan con la constitución de hoy, no se parece casi en nada. Era una constitución corporativa, que le daba a los sindicatos un rol muy importante, que limitaba el vínculo de la Iglesia Católica y el Estado. Ustedes saben que Perón y la Iglesia no se llevaron bien, que incorpora los derechos de los trabajadores, pero que también reforma el federalismo, el sistema de universidades. Bueno, tiene un montón de nuevas instituciones que tuvieron vida muy corta. ¿Por qué? Vuelvo a cuando definimos constitución. ¿Se acuerdan que decíamos que una constitución es la suma de los factores de poder que existen en una sociedad en un momento determinado? Bueno, allí no estaban todos los actores con poder. Allí había solamente una voz. Por eso, en el año 1950, Perón, es reelecto gracias a esa constitución, pero en el año 1955 viene un golpe de Estado, la Revolución Libertadora se le puso en aquel momento, y el presidente de facto, Lonardi, lo primero que hace es derogar la constitución de Perón y reponer en vigencia la constitución de 1853 con las reformas del 60, del 66 y de 1898. Es decir, que volvíamos a la vieja constitución. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero un gobierno de facto, o sea, y la idea de poder constituyente, bueno, es difícil a veces enseñar esta materia en un país que está tan acostumbrado a violar la Constitución. Ya la violamos en 1853 cuando dijimos, por 10 años no la podemos tocar y la tocamos a los 7 años. En el 49 la volvemos a violar cuando Perón hace interpretar el artículo 30 de una manera que no tiene nada que ver. La Constitución dice las 2/3 partes al menos de sus miembros, no de los presentes. ¿Y el objetivo cuál era? Construir una mayoría grabada para que no sea fácil modificar la Constitución. Sin embargo, ahí se viola. Después viene un gobierno de facto y deroga esa Constitución. O sea, se arroga el poder constituyente como para decir, acá no pasó nada y volvemos a como habíamos empezado. Y no contentos con esto, ese mismo gobierno de facto, ya había cambiado el presidente, ya no era más Lonardi, sino que era Aramburu, decide convocar una convención constituyente. Esa idea de que la titularidad del poder constituyente reside en la soberanía popular, ¿dónde quedó? Pero bueno, en la Argentina pasan estas cosas, que explican también por qué tenemos instituciones débiles, por qué tenemos un sistema de partidos débiles. Digamos, no somos un ejemplo de calidad institucional. Y mucho tiene que ver también con ese pasado histórico. Este gobierno de facto dice, bueno, derogamos la constitución del tirano, como le decían ellos a Perón. Pero claro, tenemos los reclamos de los sindicatos y de los trabajadores porque al derogar esa constitución nos cargamos también todos los derechos del trabajo y la seguridad social. Entonces dijeron, los vamos a incorporar. Y no tuvieron mejor idea que ser ellos, siendo un gobierno de facto, quienes convoquen una convención constituyente y que encima elijan convencionales constituyentes a través de los partidos políticos
con el peronismo proscripto. Es decir, con la fuerza política mayoritaria en aquel momento, vedada de participar. Por supuesto, era un escenario muy poco propicio. De hecho, los partidos políticos aceptaron participar, yo diría, no del todo convencidos, y se pusieron de acuerdo en hacer una reforma minimalista. Es decir, tocar lo menos posible de la Constitución. Y de allí surgen, con el peronismo proscripto, surgen 2 artículos de la Constitución nada más. Uno, que es una reforma al artículo 67, que obliga al Congreso a dictar un código del trabajo y de la seguridad social. Y el otro artículo que nace de esa convención es el 14 bis. El famoso artículo 14 bis que ustedes habrán estudiado alguna vez en el secundario, que en 3 párrafos reconoce los derechos del trabajo, de la seguridad social y de la libre agremiación sindical. Ese artículo, algunos constitucionalistas lo definieron como el artículo bastardo. Ustedes saben que en una época era un deshonor ser un bastardo, porque uno era hijo ilegítimo, no sabía quién eran sus padres, o por lo menos su padre. Acá decían que era un artículo bastardo porque nadie se hacía cargo por su ilegitimidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la técnica jurídica, es un muy buen artículo. Ustedes seguramente lo han visto, lo han leído o lo van a leer la clase que viene con Noelia. Es un artículo que condensa todos estos derechos y que a la vez, por el paso del tiempo, se aplicó. Es decir, que la propia costumbre constitucional, incluso la Corte Suprema en sus fallos, lo fue aplicando e interpretando, por lo cual se volvió parte del texto constitucional a pesar de su dudosa legitimidad de origen. Ven que es difícil enseñar esta materia en nuestro país. Pero bueno, seguimos avanzando con todos estos muertos detrás y de pronto el artículo 14 bis se volvió parte de la Constitución y hoy es un artículo más. Sí. 1957. Y después sí, la reforma constitucional más importante en la historia argentina fue la del año 1994. Por motivos de tiempo no les puedo explicar largamente el contexto, pero esa constitución surge de un acuerdo político entre el presidente Menem y el expresidente Alfonsín. Ambos eran presidentes de los 2 partidos mayoritarios, justicialismo y radicalismo. En aquella época, en la Argentina, teníamos un sistema bipartidista muy estable, en donde en cada elección nacional, radicales y peronistas sacaban más del 90% de los votos si se sumaban ambos partidos. Con lo cual, si ellos se ponían de acuerdo, sobraban los diputados y los senadores, y de hecho fue así. Nuevamente volvimos a la sana costumbre de que más de las 2/3 partes de los diputados y los senadores apoyaron la reforma. Nuevamente había un núcleo de intereses alrededor de la posibilidad de Menem de ser reelecto. Menem en su momento, gracias al plan de convertibilidad, era un presidente popular, tenía los votos, amenazó con hacer un plebiscito, consultar a la ciudadanía si estaban de acuerdo con habilitar o no la reelección, y en ese caso él iba a ir en el Congreso a que con los votos que tuviera se modificara la Constitución. Y allí el radicalismo tuvo una situación dilemática, ¿no? Se enfrentó a un dilema. O somos principistas y le negamos a Menem la posibilidad de la reelección y que pase lo que pase, o preservamos la institucionalidad, negociamos un acuerdo y a cambio de la reelección podemos incorporar muchos objetivos que nosotros ya veníamos discutiendo desde la época que Alfonsín era presidente, porque Alfonsín también intentó modificar la Constitución, pero no tenía los suficientes apoyos. De ambas posturas termina triunfando la posición de Alfonsín de acordar con Menem, y eso dio lugar al famoso Pacto de Olivos, que en definitiva es el acuerdo político que posibilitó la reforma más extensa que se ha hecho al texto de la Constitución argentina. En esa ocasión, entre artículos nuevos, artículos reformados y disposiciones transitorias, se modificaron 61 artículos, lo cual indudablemente habla de la reforma más grande que se ha hecho al texto constitucional desde 1853. Y a la vez era necesario,
porque esa constitución había quedado muy vieja. Era necesario producir muchas reformas y ese contexto del año 94 nos dio una constitución mucho más actual, más moderna, que es la que vamos a ir estudiando a lo largo de este curso. Segundo elemento de nuestra teoría constitucional, segundo pilar del edificio. Poder constituyente, reforma constitucional. ¿Estamos hasta ahí claro? Bueno, vamos al tercero. ¿Cuál era el tercero? Otra vez a los apuntes. La supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional? Bueno, es el concepto teórico que nos explica, por un lado, ¿qué? Que las constituciones no son como las leyes comunes, porque vienen desde otro lugar. Las leyes comunes, ¿dónde se debaten y dónde se aprueban? En el Congreso, ¿verdad? En cambio, la Constitución, ¿dónde se debate y dónde se aprueba? En una convención constituyente. Interviene sí el Congreso, pero es una convención constituyente, la gente vota. ¿Por qué? Porque se supone que está la soberanía popular en acto, modificando la ley más importante de todas. El poder constituyente originario nos decía cuándo se crean, el derivado cuándo se modifican. Pero también nos decía otra cosa, nos dice la Constitución es la ley suprema. Es la ley fundante de todo el orden jurídico. Por eso, todas las otras leyes que existen en el país tienen que adecuarse a la Constitución, tienen que respetarla. Esto nos lleva a decir, bueno, en las constituciones también nos deberían explicar cuál es el orden jerárquico de las normas, ¿no? Y esto está explicitado en el artículo 31 de la Constitución, que es un artículo que con el paso del tiempo se nos quedó viejo. Y ya de esto algo hablamos cuando hablamos del último constitucionalismo. ¿Qué dice el artículo 31? A ver, otro lector, otra lectora. Con voz alta que quiera leer. Lea. Sí. Bien. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Siempre, bueno, la letra me van a tener que perdonar. Encima uno ya ni siquiera escribe, entonces se vuelve un inútil en esto. Hay toda una tradición de explicar, en base a una pirámide jurídica, el orden de jerarquía de las normas, ¿no? Esto algunos se lo atribuyen a Kelsen, que fue un gran jurista austríaco, en realidad fue uno de sus discípulos, que lo presentaba como una pirámide, con distintos peldaños. ¿Qué nos dice el artículo 31, que viene de 1853? Que en el techo de lo que definimos como el bloque de constitucionalidad está la Constitución. Después, las leyes de la nación que en sus consecuencias se dictan, y después los tratados con las potencias extranjeras. Como somos un país federal, sabemos que el cuentito no se acaba acá. ¿Qué va a venir después de todo esto? Las constituciones provinciales, muy bien. Las leyes provinciales. Y algunos autores van a decir también, bueno, en algún lugar hay que acomodar, por ejemplo, los decretos que dictan los presidentes. En algún lugar hay que poner la sentencia de los jueces. Bueno, como la Constitución define cuáles son las prioritarias, todo lo demás lo vamos a poner abajo de los tratados. Vamos a poner los decretos de los presidentes, las resoluciones de los ministros, la sentencia de los tribunales, pero en términos estrictamente de leyes, no de otra fuente de derechos, este es el orden jerárquico de las normas de la Constitución original. ¿Por qué les digo esto? Porque nada de eso está vigente hoy. Nada de eso está vigente hoy. ¿Por qué nada de eso está vigente hoy? ¿Se acuerdan cuando hablamos del constitucionalismo más actual? Que hablamos de la dinámica entre lo nacional y lo internacional, de que nosotros cada vez somos más globalizados. ¿Y se acuerdan? Deberían acordarse, porque fue hace 2 clases, que decíamos que
el dualismo era el sistema jurídico que diferenciaba entre derecho internacional y derecho interno, y que hoy por hoy la tendencia que predomina, ¿cuál es? El monismo, la idea de que el orden interno y el orden internacional son uno solo. Porque claro, habíamos dado ejemplo de cómo nosotros somos todos ciudadanos globalizados en términos de relaciones jurídicas, aún sentados donde están ustedes o parados donde estoy yo parado. Habíamos puesto el ejemplo del celular, que el celular como dispositivo móvil encierra un montón de relaciones jurídicas que nos atan con proveedores de servicios que son extranjeros, ¿no? Y que tienen un marco de regulación internacional. Entonces, decíamos, la gente viaja, la gente estudia, la gente trabaja afuera, o estando acá trabaja para una empresa con sede en Shanghái o en Singapur. La gente se casa habitualmente con personas que son de otro país, tienen hijos en otro país. Esa idea de que el derecho nacional debe primar sobre el derecho internacional, sobre el derecho de los tratados internacionales, era algo de 1853, pero no es algo de nuestra época, ¿verdad? Entonces, ya poco antes de la reforma del 94, hubo un caso muy importante de jurisprudencia de la Corte, el Mejian contra Sofovich, creo que del año 1992, fíjense, 2 años antes de la reforma, donde, en un caso que tenía que ver con derechos humanos, la Corte puso a los tratados internacionales, particularmente al Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, por encima de las leyes. Ya la Corte nos estaba diciendo, la Constitución está vieja. Si ustedes me preguntan si la Corte puede modificar la Constitución, obvio que no. Por eso hubo unas discusiones tremendas. Yo justo había entrado a la facultad y me acuerdo que todo el mundo discutía el Mejian contra Sofovich, porque era un caso donde la Corte tumbaba esta pirámide, ¿no? Porque le daba primacía al derecho internacional sobre las leyes nacionales. Obviamente que la pelota está jugando y en la reforma del 94 esta pirámide se modifica. Si ustedes fueran alumnos curiosos me dirían, ¿y el artículo 31 sigue vigente? Y la respuesta es no. Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué está en la Constitución? Bueno, por un lado está en la Constitución porque no se podía modificar, porque en la reforma del año 94, cuando el radicalismo y el justicialismo se pusieron de acuerdo, dijeron no vamos a tocar ningún artículo de la parte dogmática de la Constitución. Es decir, que desde el artículo 1 al 35 no se tocó nada. Y este artículo es el 31, que quedó en esa parte. Entonces tuvieron que modificarlo en otro lugar, en el artículo 75, en las facultades del Congreso. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero si sigue estando en la Constitución, ¿qué pasa? Y acá es donde juega un principio de interpretación jurídica, un principio elemental. Una ley o una norma posterior deroga la anterior. Si son contradictorias, ¿cuál va a tener vigencia? La más nueva. Y ese es el criterio que se aplica para que este viejo artículo 31 ya no funcione más y tengamos un nuevo orden de jerarquía de las normas, que es el que ustedes deben saber, no solo porque se los vamos a preguntar siempre en los parciales y los finales, sino porque les sirve, como dijimos hace otras clases para atrás, ¿para qué? Para que cuando ustedes tengan un cliente, cuando representen una empresa, cuando tengan que asesorar como consultores, cuando sean abogados del Estado, contadores del Estado, o en cualquier situación de la vida común, ustedes puedan decir, bueno, usted cliente mío tiene esta situación y el conflicto entre leyes es tal y tal. El camino que vamos a encontrar es este, ¿por qué? Porque esta ley tiene mayor jerarquía que la otra que a lo mejor nos perjudica. Pero para que ustedes puedan situarlo, el primer ejercicio es que ustedes sepan básicamente cuál es la jerarquía de las normas. Eso les va a permitir hacer un mapa de cuál es la situación de su cliente, de su empresa, etcétera. Acá no hay, dentro del texto constitucional,
digamos, no hay contradicción. Por este principio que yo le digo, de que la norma posterior deroga a la anterior. Los problemas de interpretación se da cuando hay normas contradictorias de distinto nivel, que una dice y otra dice negro, o dice gris. Ahí sí es donde hay que interpretar y siempre el criterio va a ser a favor de cuál, de la que tiene jerarquía superior. Pero ese es el último punto de los 4, que es el control de constitucionalidad. Por ahora, construyamos la nueva pirámide, que es bastante distinta, porque ahí apelamos al artículo 75, inciso 22 de las facultades del Congreso. Por una cuestión de tiempo lo voy a leer yo. El 75, inciso 22, empieza hablando del régimen de los tratados. Siempre tengan en cuenta que el artículo 75 es el más largo de la Constitución porque es el de las atribuciones del Congreso de la Nación. Y allí dice, ¿qué función del Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones, con la Santa Sede, etcétera, etcétera? Pero acá viene una primera definición. En la última parte dice, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Ven? Cambia. Los tratados están por encima de las leyes. Cuando dice tratados y concordatos, ¿qué es un concordato? Es un tratado común, nada más que en vez de ser entre la Argentina o Uruguay, o la Argentina y Suecia, o la Argentina y China, es entre la Argentina y el Estado Vaticano. Cada vez que se firma un tratado internacional entre un país y el Estado Vaticano, por cuestiones históricas, se llaman concordatos. Tienen un nombre específico y obviamente tienen relación con ¿qué? El vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica, o sea, cómo se tramitan los vínculos entre ambos. Hace décadas que no se firma un concordato. Yo creo que Argentina debe tener firmado 3 o 4 concordatos, pero por razones históricas se siguen manteniendo. Pero lo importante es que son los tratados internacionales que nuestro país ha aprobado. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, pero la historia no es tan corta, no es tan fácil, porque si no, no viviríamos en un mundo globalizado. A continuación, ¿tienen abierta la Constitución? Fíjense que empieza con la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, la Convención, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así hay un conjunto de tratados que nuestro país es parte, porque los ha aprobado el Congreso, en materia de derechos humanos. Fíjense lo que dice la Constitución, que en las condiciones de su vigencia, es decir, así como los aprobó el Congreso, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros hemos ampliado el techo del bloque de constitucionalidad porque ya en el tope no solo está la Constitución, sino están todos esos tratados en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Ya lo explicamos clases pasadas. Porque vivimos en un mundo globalizado en donde hay un consenso acerca de que determinados derechos humanos no son relativos, son universales, son absolutos. Y que existen mecanismos de tutela para que esos derechos humanos se cumplan en todo el mundo. Y que para eso hay un sistema que es el sistema de Naciones Unidas, hay sistemas regionales como la OEA, que han producido una serie de instrumentos en materia de derechos humanos y que nuestro país, poniéndose, digamos, en su momento como uno de los países líderes en esta materia, después muchos nos imitaron, le dieron una jerarquía a esos tratados igual a la Constitución. ¿Por qué? Y bueno, veníamos de una etapa muy cruda en materia de derechos humanos con la última dictadura, pero sobre todo
Porque vivimos en un mundo donde las problemáticas que nos afectan reflejan nuevas demandas, nuevos grupos vulnerables, nuevas expectativas de la gente frente al Estado, y a lo mejor los derechos que teníamos en la Constitución se habían vuelto pocos para la cantidad de problemas que nos afectan. Entonces dijeron, vamos a incorporar todos estos tratados en materia de derechos humanos, le vamos a dar jerarquía constitucional. El único límite es que no puede ser contradictoria. Fíjense que dice, no pueden derogar parte alguna de las declaraciones de derechos y garantía de la Constitución. En el caso hipotético en que confrontaran alguno de estos tratados y la Constitución, ¿cuál va a primar? La Constitución. Pero no ha habido ejemplos de este tipo, porque siempre se trata de interpretar ampliando los derechos en lugar de restringiéndolos, los derechos y las garantías. Con lo cual, desde el 94 en adelante, estudiar derecho constitucional es mucho más complejo, porque no se trata de conocer lo que dicen los 130 artículos de la Constitución. Hay que saber también lo que dicen todos estos tratados en materia de derechos humanos de los que nuestro país es parte. Y hay que saber lo que dicen los tratados, lo que dicen la sentencia de los tribunales que aplican esos tratados y también la doctrina, es decir, los que escriben sobre todo esto. Por supuesto que hay muchísimos abogados, que hay muchísimos jueces que aún hoy, 27, 28 años después de la reforma, no conocen en profundidad este derecho, que ya no es derecho internacional, ya es derecho interno, tiene aplicación directa. O sea que uno no puede alegar el desconocimiento de estas cláusulas, porque tienen jerarquía superior a los tratados comunes y a las leyes. ¿Se dan cuenta que el orden jerárquico de las normas es un reflejo del mundo globalizado en que vivimos? Pero bueno, acá no se acaba el cuento. Acá no se acaba el cuento. El 75, inciso 24, primero aclaro, solo tratados en materia de derechos humanos pueden tener esta jerarquía. No tratados comunes. Los tratados comunes sobre cualquier otra materia en este nivel. Pero el 75, inciso 24, crea una nueva categoría de tratados, que son los tratados de integración. ¿Qué son los tratados de integración? ¿De qué puede hablarnos? ¿Nadie? ¿Qué ejemplo conocen de integración entre estados ustedes? ¿Ninguno escuchó hablar de la Unión Europea? ¿Ninguno escuchó hablar del Mercosur, como dice su compañero? ¿No han escuchado hablar de esto? Bueno, esos espacios, la Unión Europea, el Mercosur es un proyecto que viene muy demorado, lamentablemente, no pasa por su mejor momento, pero la Unión Europea es una unión de países que eran soberanos, pero que renunciaron a parte de su soberanía para construir algo más grande. Y con el paso del tiempo se volvieron un mercado común, después tuvieron una moneda única, y hoy por hoy son una integración de países. Tienen su propio poder ejecutivo, su propio legislativo y su propio judicial. Tienen un Parlamento Europeo que funciona en Estrasburgo, tienen un tribunal de resolución de controversias que funciona en Luxemburgo, y tienen organismos de gobierno, la Comisión Europea y otros órganos específicos que funcionan en Bruselas. Y claro, cada uno de esos niveles produce directivas, produce normas y produce sentencias que tienen aplicación directa en los países. Yo si soy español, no puedo decir, no, hostias, yo soy español, a mí Europa me la frega. No, porque el derecho de la Unión Europea tiene aplicación directa en España, y en Portugal, y en Alemania, y en todos los países miembros. Entonces, lo que pasó en Europa es que se construyó un nivel de producción de normas superior que puede incluso desafiar a las normas de nuestra pirámide y que nosotros deberemos aplicar y cumplir, ¿no?
Eso pasa en Europa. Nosotros en Argentina creíamos en el Mercosur, y más en el año 1994, donde recién se empezaba a caminar este proyecto. Y Argentina muy inteligentemente puso en la Constitución que nuestro país podía firmar en condiciones de reciprocidad e igualdad, ¿no? Y, digamos, con países de América Latina, digamos, delegar jurisdicción y competencia en organismos supraestatales, el Mercosur. Se pensaba en aquel momento que el Mercosur tendría un parlamento, hoy lo tiene, pero casi no funciona, que tendría un órgano ejecutivo, que tendría un tribunal, pero sobre todo que se convertiría en la gran política de Brasil, de Argentina, de Paraguay y de Uruguay, que en aquel momento eran los socios originales. Entonces ya nuestra Constitución se preparaba, y quizás en el futuro lo necesitemos, quizás no, se preparaba para que existiera un Parlamento del Mercosur, una comisión directiva del Mercosur y un tribunal del Mercosur que dictaran normas que se aplicaran en nuestro país y que estuviesen por encima de la propia Constitución. Fíjense que el convencional del año 94 tuvo muy en cuenta los procesos que se vivían en aquel momento. Hay temas muy interesantes. ¿Con qué fin qué? Usted pregúntale a un español, pregúntale a un italiano del sur, a un portugués o a un griego, cómo vivían antes de la Unión Europea. Vivían mucho peor que la media de la Argentina. Eran lugares pobres, con indicadores socioeconómicos horrorosos, sin infraestructura, sin servicio, con mucho analfabetismo, emigraban. Europa fue una bendición para ellos. La Unión Europea empezó con un acuerdo político entre Alemania y Francia, dos países que se habían hecho la guerra 20 años antes, y que después tomó como socio a los países del Benelux, a Bélgica, a Holanda y Luxemburgo, y fueron creando un espacio económico común con el objetivo de ir logrando algo cada vez más amplio. Y fueron sumando socios, los convencieron a los ingleses, a los británicos, que siempre son complicados, ahora se fueron de la Unión Europea. Cada vez tenían mucho más beneficios de estar adentro que estar afuera. Uno de alguna manera delegaba una partecita de la soberanía, pero a cambio recibía mucho dinero, ampliaba los mercados y tenían una escala que podían tener políticas de seguridad común, políticas exteriores común. El proceso creció, hoy tienen 20 largos de miembros, muchos de esos miembros son incluso de la Europa del Este, que antes eran socios de Rusia y que hoy son socios de la Unión Europea, y a todos les fue bien con la integración. En un primer momento los países ricos pusieron mucho dinero para que los países pobres crecieran. Pero hoy por hoy los países del sur de Europa son un lujo, son países hiperdesarrollados. Hoy Europa no tiene fronteras. Uno con el acuerdo Schengen puede moverse en los aeropuertos sin ningún tipo de migración, puede cruzar en un auto que nadie lo va a detener. Hoy los derechos humanos en esos países se respetan de una manera que en ningún otro lugar del mundo. Hoy los indicadores socioeconómicos de Europa son muy superiores que la media de cualquier otra región del planeta, la vigencia de los derechos humanos. Tienen un sistema proteccionista que les ha servido para sostener su estado de bienestar. Es decir, que integrarse tiene sentido si uno lo hace bien. Y ese fue, de alguna manera, el espíritu de los dos países fundacionales del Mercosur, Argentina y Brasil, cuando eran presidentes Alfonsín y Sarney en Brasil. La idea de que debían ser las locomotoras del desarrollo de todos los países de América Latina. Lamentablemente ese proceso se quedó trunco, pero bueno, en definitiva, la reforma del 94 hizo su aporte. Es decir, Argentina quiere Mercosur, bueno, acá están las herramientas jurídicas. Integrarse tiene mucho sentido en un mundo tan interdependiente, creerse que uno por sí mismo
viviendo con lo suyo, aislándose, le puede ir bien. Bueno, yo creo que la Argentina es el mejor ejemplo de que no sale bien, ¿no? Otra vez un abogado hablándole de economía a ustedes, ¿no? Qué falta de respeto. Esta pirámide, que ya cambia, por supuesto que se vuelve más compleja para abajo. Porque ya no solo tenemos las constituciones provinciales, ni las leyes provinciales, sino que después de la reforma del 94 se reconocen dos niveles más de gobierno en la Argentina con autonomía. ¿Cuáles son? Los municipios, esperen, los municipios y ¿cuál es el otro orden de gobierno que existe en la Argentina? Las provincias ya están, la nación ya está, los departamentos existen en las provincias, en otras no. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, a partir de la reforma del año 94, es un orden autónomo de gobierno que no es ni una provincia ni un municipio. Tiene más competencia que los municipios y tiene menos competencia que las provincias. Y cada uno de esos niveles tiene en el marco de su autonomía el derecho a dictar, en el caso de la Cava, su estatuto organizativo y sus leyes, y en el caso de los municipios, sus cartas orgánicas y sus ordenanzas. Pero ¿por qué esto es importante? Ustedes dirán, la pirámide se volvió eterna. Sí, somos un federalismo multinivel. ¿Y por qué yo debo saber todo esto? Porque muchísimos de los conflictos que ustedes van a tener, por ejemplo, en materia de tributación. Y en materia de tributación hay un problema enorme en la Argentina de coordinación entre los municipios, las provincias y el gobierno nacional. Hay problemas de doble imposición, múltiples problemas. Los municipios han sido vaciados de recursos en los últimos 20 años. Entonces les queda otra cosa que cobrar, que dudosamente les correspondería cobrar. Allí hay todo un campo de estudio a ustedes, que tienen que ver con las facultades tributarias por niveles de gobierno. Entonces, que la pirámide sea tan extensa no es un capricho, digamos, es porque ustedes deberán encontrar un problema de una ordenanza municipal, por ejemplo, que desafía una ley provincial en materia de ingresos brutos, o que está en contra de una resolución de la AFIP que interpreta una ley del Congreso. Es decir, que la complejidad de esta pirámide tiene que ver con que vivimos en una sociedad mucho más compleja y el derecho no puede venir por detrás. El derecho lo que ha hecho es interpretar el cambio que hemos atravesado